Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito. Eres digno de la gloria. Eres digno de la alabanza, de la honra, de la autoridad, porque todas las cosas son tuyas, Señor. Porque tú las formaste, porque tú las creaste, porque tú eres el creador. Tú eres el santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Enséñanos, Padre Santo, guíanos. Nosotros te alabamos, Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a esa cruz. No murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,
yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Un día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aquí estamos, hermanos. Una estrofa más de la Caña Cascada. Y aquí seguimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que vamos adelante, hermanos. Ayer hablamos de que somos un libro, hermanos. Somos cartas abiertas, escritas por el Señor, leídas de todos los hombres. Así que somos espectáculo a los ángeles, a Dios y al mundo. En aquel día veremos cómo fuimos conocidos, no como decimos que somos realmente. En aquel día que se abran los libros, lo más importante, hermanos, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y nadie se puede escribir a sí mismo. Por eso es tan importante, hermanos. En ese libro está la voluntad divina. Por eso la Escritura dice en Efesios 2:10 y 11 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, hermano, para que anduviésemos en ella. Es increíble, hermano, que no podamos entender, debido al deseo de reconocimiento y de prestigio, y de una loca y absurda carrera que se levanta y se corre dentro de una institución, por llegar a alcanzar puestos, por llegar a querer ser reconocido a alguien. Yo les he compartido que 5 años duré en el altar orando y diciéndole: Señor, yo no quiero ser pastor. Pero entonces uno entiende, hermano, que
que no se hace lo que uno quiere. Se hace lo que Dios estableció y nosotros debemos saber y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Jesús al entrar al mundo, hermanos, le dijo al Padre, acá en Hebreos, aleluya, lo dice de esta manera en el capítulo 10 de Hebreos, hermanos. Hablando de que el sacrificio de Cristo quita el pecado y cómo era necesario que las cosas terrenales o la figura de las cosas celestiales, la figura de las cosas celestiales, ¿cuál es la figura de las cosas celestiales? Lo terrenal, hermano. Por eso dice el versículo 23 del 9:23 de Hebreo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así. ¿Cómo, hermano? Mediante la ley, por la ofrenda de la sangre de la becerra y del macho cabrío. Pero dice, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. En el santuario hecho de mano se metía la sangre de la becerra y del macho cabrío, hermano. El santuario hecho de mano, el templo, por amor de Dios, recibe entendimiento. El templo es el santuario hecho de mano, es figura del verdadero. Amén. Él no entró en el santuario hecho de manos. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por Dios ante Dios. Para presentarse, ahora por nosotros ante Dios. O sea que no puedes entender esto por Amiya Basamahaya, por amor de Dios. Él no entró al lugar santísimo del templo, hermanos. El hecho de manos, Él entró en el cielo mismo, pero para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios, es decir, Él me incrustó en su cuerpo. Y a todos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, todos ya están en el cuerpo. Él nos llevó al cielo para presentarnos al Padre. Amén. Por nosotros. O sea, cuando el Padre vio a Jesús, te vio a ti, hermana Marta. Te vio a ti, hermana María. Te vio a ti, hermana Claudia. En Cristo. Por eso es tan importante entender, hermano, para que nadie nos, como dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Aquí el escritor de los Hebreos está diciendo que nos presentó en el cielo ante el Padre. Para que nosotros entendamos que no ocupa volver a hacer otro sacrificio para volvernos a presentar.
que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Amén. Por eso dice enseguida el 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Fíjense bien, hermanos, la consumación de los siglos, es decir, para ellos era bien claro, entendían el tiempo, y nosotros no entendemos el tiempo. ¿Por qué dijo la consumación de los siglos? Porque para ellos era tan importante las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Consumado es. Ya no hay más que hacer. Todo está hecho. Ay, haya. Pero tú sigues creyendo que lo que tú haces agrada a Dios. Todo está escrito en el libro. Por eso es que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Solamente tenemos que andar por ellas. Versículo 26, 9:26 de Hebreos, para que se me ubiquen los que están entrando. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre. O sea, un sacrificio eterno. Porque en la línea del tiempo, del Cronos, Dios sabe en qué momento van a venir tus hijas al camino de Dios, hermano. Dios sabe en qué momento tu esposo, hermana María, va a entrar. Dios sabe en qué momento, hermana, van a entrar tus hijos. Porque la promesa está dada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Hay alguien en casa? El Señor Jesucristo dijo así: escucha, escucha por amor de Dios. ¿Qué madre deja de orar por sus hijos que no están convertidos? ¿Y qué madre deja de orar por sus hijos que fueron extraviados en la verdad y que fueron lastimados y que fueron heridos? Yo tengo un hijo que no quiere nada con la iglesia. Yo tengo un hijo que no quiere nada con la iglesia. Hemos recibido palabras. El Señor dice que te va a traer a tu hijo. Y orando a mi esposa, el Señor le dijo: hija, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. No la abraces, créela. Dale gloria a Dios, regocíjate, alábalo, exáltalo, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Con una sola ofrenda, hermanos, una vez para siempre. Su sacrificio fue eterno. Por eso limpió no solamente la tierra, sino también el cielo.
Porque el propósito eterno es juntar todo lo que está en el cielo y en la tierra en Cristo. Que todos seamos uno en el Señor. Pregúntenle a los líderes de la iglesia si quieren que yo sea uno con ellos. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está escrito que los hombres mueran una sola vez, o sea, aquí se acabó la reencarnación. De la manera que está escrito, establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Y vuelvo al punto, hermano. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley solamente era sombra y figura. Y los bienes venideros, hermanos, ya llegaron. Están en Cristo Jesús. Y Cristo está en nosotros. Por eso es que nosotros podemos cumplir la ley. Porque la ley se cumple en amarás al Señor, a tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley. Por eso dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año, hermanos, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Te daban la aspiración de una conciencia limpia por un año. Pero el Cordero de Dios escucha por amor de Dios. Versículo 5, 10:5. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, Dios nunca le agradó que tuvieran que morir los corderos. Pero tuvo que poner una sombra y una figura. Pero tampoco entendieron quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque estaban tan confiados en el Cordero que iban a hacer un sacrificio y podían pecar y darle rienda suelta a sus deseos. Acabo que iban a poder sacrificar un cordero dentro de un año. Esa es la práctica de la Iglesia Católica. Comulgas, te puedes ir a batir en el pecado y vas y comulgas y bendito Dios. 20 Padres Nuestros, 50 Aves Marías y ya estás listo otra vez. Se hizo más importante la palabra del cura, del Padre, que la palabra de Dios. Se hizo más importante la palabra del hombre de Dios que la misma palabra. Pero cuando Jesús entra en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Mas me preparaste cuerpo. Miren lo que está diciendo Jesús cuando Él entró a este mundo. Sacrificio y ofrenda. No quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Jesús sabía
conocí al Padre. ¿Sabes tú lo que le agrada al Padre y sabes lo que no le agrada? ¿Sabes que al Padre no le agrada que tú le propongas lo que debe hacer? Por ejemplo, tú oras por el pastor y le dices, Señor, bendícelo. ¿Tú le das órdenes a Dios para que Dios bendiga? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Dice el Señor, bendecid a los que os maldicen. Dice el Señor, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Las oraciones elocuentes que dicen los pastores, Señor, perdona Señor, perdona. No, hermano. ¿Tú le das órdenes a Dios? ¿Dónde aprendiste a darle órdenes a Dios? Es que el pastor dijo, cuando el Señor dijo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que los ultrajan y los persiguen. Y alguien te hace un conflicto y tú dices, Señor, perdónalo. No. El Señor no dice que le des órdenes a Él para que lo perdone. El Señor dice que tú lo bendigas y que tú lo perdones. Porque si tú no perdonas a los que te ofenden, no te van a perdonar a ti. ¿Hay alguien en casa? Y es lo mismo. Cuando oramos por una persona, Señor, sánalo. ¿Qué no es el Señor? ¿Quién no dijo el Señor? Estas señales seguirán a los que creen. Dios nos ha preparado el cuerpo y ha puesto el tesoro en el cuerpo. Pero nosotros no queremos usar el tesoro, queremos que el Padre siga usando el tesoro. ¿Hay alguien en casa? Estaba una mujer, un hombre, para que no se asusten, orando por unas personas endemoniadas y empezó a decir, Padre, échalo fuera, Señor, échalo fuera. Y de pronto le habló el Señor y dijo, no, hijo, yo no lo puedo echar fuera. Yo les di autoridades a ustedes para que ustedes lo echen fuera. Pero ¿dónde dice el Señor? Le da Hechos 1:8. Le da Lucas 10:19 o 19:10. Creo que es 19, 19:10. He aquí os doy potestad para hollar escorpiones y serpientes, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Dios nos ha preparado cuerpo para que nosotros, voy a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si Él está dentro de ti, ¿dónde estás tú?
¿Hay alguien en casa? Entonces dije, dice, sacrificio, cuando Jesús entra en el mundo, dice, por lo cual entrando en el mundo, versículo 5 del capítulo 10 de Hebreos, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, si yo sé lo que no te gusta, y yo sé que si tú sabes lo que es lo que no le gusta a Dios, entonces es porque sabes lo que sí le gusta. Amén. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Tú crees que el Padre nomás escribió un rollo para Jesús, nada más, y para usted no? Si tú eres hermana de Jesús, si yo soy hermano de Jesús, ¿tú crees que nada más para Jesús se escribió un libro? Por eso es que Él cumplió la ley. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Acaso no es la enseñanza de Jesús en el Padre Nuestro y en el capítulo 5, 6 de Mateo? Cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que tú quieres? Para que se haga tu voluntad. ¿Cómo? Pues como se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra. Amén. Todos tenemos un libro, todos somos un libro, diciendo, fíjese lo que dice aquí, 8, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según qué? La ley. No tienes que, no tienes que hacer un sacrificio para diezmar, no tienes que hacer un sacrificio para, para ofrendar, no tienes que hacer un sacrificio para ir al culto, no tienes que hacer un sacrificio que te cueste, dicen los predicadores, que te cueste qué. Haz una ofrenda que te cueste, que sea un sacrificio. ¿Qué? Ahora sí digan amén. Diciendo, fíjese bien, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, escuche por amor de Dios. Miren, hermanos, yo trabajaba como arquitecto. No se lo digo porque esté en contra del sistema, de ciertos pastores, sino porque el Señor me lo impulsa. Y yo, como arquitecto, yo tenía muy buen sueldo. Pero el día que el Señor me pidió que entregara el trabajo, yo lo entregué. Porque yo le oraba, Señor, he aquí vengo, como está escrito en el rollo del libro. El hacer tu voluntad me ha agradado. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Entonces el Señor me empezó a hablar y me fue diciendo lo que iba a hacer, qué me iban a hacer, qué íbamos a hacer nosotros, cómo debíamos responder.
¿Por qué no te pide el trabajo el Señor? Porque si te pide el trabajo, lo más seguro es que digas, es el diablo el que me está pidiendo el trabajo. ¿Y cómo voy a mantener a mis hijos? ¿No? Pero eso no fue el problema. Cuando el Señor me indica que tengo que dejar el trabajo, lo dejo. Y empezaron a decir que yo era peor que un incrédulo, que había negado la fe, cómo iba a proveer para los de mi casa. Cuando están hablando de las viudas, hermano. El apóstol está hablando de las viudas a Timoteo, pero a mí me lo aplicaron. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa. Te aplican la escritura sin entender lo que están diciendo, para hacerte ver mal. Pero te enseñaron a creer que si tú haces esto y esto y esto y esto vas a agradar a Dios. Y yo sin trabajo, por lo tanto, sin recursos, a lo mucho, hermano. Lo poco que teníamos diezmaba 20 pesos. Y el pastor, abiertamente, hay unos decía, que diezman 20 pesos, no sé cómo le hacen para vivir. Díganme para vivir así. Sí, cómo no. Si su esposa en una reunión ministerial lloraba, hermano, porque no les alcanzaba. Y era la iglesia más grande del distrito. Preocupados porque no les alcanzaba. Lloraba. Hermanos, todavía, hermano. Obedecer a Dios te va a poner en contra del sistema. Porque si tú no diezmas, no sirves. Si tú no ofrendas bien, no sirves. Cuando Dios está preparando un cuerpo para que haga su voluntad, no la voluntad de los hombres. No es bueno, hermano, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es que el pastor lo dijo, el pastor puede decir muchas cosas, hermano, pero mientras tú no escuches la voz de Dios, el pastor va a seguir dominando tu vida. Por eso es que muchos quieren que sus hijos sean pastores. Porque piensan que es lo más maravilloso ser pastor. No, hermano. No. Si supieran que vamos a dar cuentas por cada una de las ovejas que entran en el redil, no se meterían, hermano. Porque el pastorado nace en el corazón de Dios, no en mi corazón, no en mi deseo. Porque, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por los pecados, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero para establecer esto último. Quita la ley, quita los sacrificios. Pero ¿cómo los iba a quitar? ¿Cómo los iba a quitar? Tendría que venir un cordero para quitar el pecado del mundo, y a eso lo envió. Por eso, quítalo, Señor. Aquí estoy yo. Quítalo, Señor. Quítalo, aquí estoy yo, Señor. Quítalo. Para eso me has enviado, para hacer tu voluntad, para quitar la ley, para establecer la verdad y la gracia.
¿Hay alguien en casa? El versículo 10 dice, el 10:10, acuérdate 10:10 para que salgas aprobado y no el 5:5. Menos el 6:6 para que pases de panzazo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santos no por lo que hacemos ni por cómo nos vestimos, sino porque Él se ofreció y Él nos santificó. Él entró al cielo para presentarse por nosotros ante el Padre. Entonces, ¿de dónde viene nuestra santidad? De que Cristo Jesús está en nosotros. Amén. Y miren, hermano, volvimos a poner el sacerdocio levítico, nomás que ahora está traducido como cristiano, como evangélico. Y ciertamente todos sacerdotes están ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, el que vayas al templo no te quita los pecados. El que diezma y ofrenda no te quita los pecados. Pero Cristo, dice el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos a todos los santificados. Ahora escucha, hizo perfectos para siempre, no para nomás un ratito. Hizo perfectos para siempre a todos los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes sobre sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades y sus transgresiones, porque donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre esta casa de Dios, un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y lavados, purificados los corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Dónde nos vamos a congregar? ¿Dónde dice aquí que nos vamos a congregar? En el templo. No, el templo era de los judíos, no se podían congregar los cristianos. Por eso hay juicio para el que peca deliberadamente. Para el que peca deliberadamente, hermanos. Por eso es tan tremendo esto, hermanos. Somos cartas abiertas. ¿Cómo nos ve el Padre? Yo peco, vamos a pensar, yo peco. ¿Y qué hace Jesús? Inmediatamente me redarguye de pecado el Espíritu Santo. Y entonces yo confieso mi pecado y llevo el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y mi conciencia se limpia y puedo, miren hermanos, acercarme con confianza al trono de la gracia. No tengo que ir como en el templo católico, hay un confesionario. Ahora no hay un confesionario en nuestro templo, pero está la oficina del pastor. ¿Hay alguien en casa? Eso es terrible, hermanos. Miren, hermanos. Yo di una palabra fuerte, terrible, hermano. Terrible. Y se la voy a repetir. Aleluya. Dice, el Señor dijo así, no hagan del reino de los cielos un desierto dentro de ustedes.
No sean orgullosos debido al rango, debido a la posición, debido al nombramiento, debido a la delegación de autoridad que les dio la institución. Y dice el Señor, sean como yo mismo soy, porque yo mismo entré en ustedes. Sean como yo soy con ustedes, así sean con la gente. Sean misericordiosos, sean compasivos. No se quejen, no acusen, no separen, no sean perversos, no sean mentirosos, no sean chismosos, sean como yo soy con ustedes. No condenen a nadie. Es que estos filisteos, ¿qué filisteos ni qué nada? ¿Tú qué eras? Es que estos trinos, ¿y? ¿Están ofendiendo a Dios los trinos? ¿O tú y yo lo estamos ofendiendo cuando condenamos a los trinos? Sean como yo mismo soy con ustedes. No vayas para allá porque te puedes contaminar. Insensatos, ciegos. Hermano, mi papá era un borracho. ¿No iba a verlo? ¿No tenía derecho a verlo? ¿A dónde entonces? No te juntes con los adúlteros porque puedes terminar el adulterio. No, el apóstol Pablo dijo cuando les escribí que no se juntaran con los adúlteros. Les escribí que no se juntaran con los adúlteros de adentro. No que no se juntaran con los de afuera. Que les escribí que tuvieran cuidado. Con los de afuera convivan, trátenlos. Tengan cuidado en juntarse con los adúlteros que están adentro. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? ¿Cómo decían los fariseos? ¿Quién es este que come con publicanos, con pecadores? ¿Sí? Y ellos comían con puros santos y su corazón estaba tan lleno de huesos secos, de lepra. Hay tantos que se creen tan puros y tan santos porque tienen un don, pero tienen el corazón lleno de lepra. Condenan a todos los que no son como ellos. Y están esperando que Dios les dé una palabra y les confirme todavía. Cuando Jesús les dice, sean como yo mismo soy con ustedes, que no entienden que por su causa yo me he colocado bajo maldición para que ustedes sean salvos. ¿Que no entienden cómo trabajo yo? ¿Que no entienden que yo, el Señor, me despojé de mi deidad y me hice hombre? Y así voy a quedarme como hombre. Y así como hombre subí al cielo. Y aunque tengo el nombre sobre todo nombre, sigo siendo hombre. Y vivo para interceder por ustedes. Ustedes que me están dando la espalda, que los estoy llamando al arrepentimiento. Ustedes que dicen conocerme y me aborrecen y me odian. Porque cuando aborrecen a uno de mis hijos, me aborrecen a mí. Ya va. Porque cuando ustedes echan fuera a uno de mis hijos, me echan fuera a mí. ¿Por qué no pueden ser como yo soy si yo me hice como ustedes?
Ustedes están juzgando a ustedes mismos cuando ustedes juzgan a mis hijos. Ustedes hacen tropezar a los pequeñitos y yo les dije, ay de vosotros que haga tropezar a uno de mis pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera que se pongan una piedra de molino atada en el cuello y se echen en lo profundo de la mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Por eso el Señor me tiene aquí. Para que vea todos los... Vino ¿cómo se llama? Un evangelista, me quedó mirando a los ojos y me dijo, dice el Señor, todos los niveles de autoridad en la institución te han humillado. Todos los niveles. Desde el más alto hasta el más bajo. Pero dice el Señor, y yo lo permití. Y no estoy afuera, ni he formado mi propia institución. ¿Por qué? Porque yo le pregunté al Señor, y el Señor me dijo, no te vas de aquí. Él es soberano, él me compró. ¿Por qué no son como yo soy con ustedes? Nunca entendieron que yo les dije, el enviado no es mayor que el que le envió, ni el discípulo es superior a su maestro. Si ustedes saben estas cosas y las hacen, van a ser los hombres más felices. Pero todo quiere grandeza. Todos quieren reconocimiento. Todos quieren perpetuarse en el puesto y en el liderazgo. Pregúntenle al pastor si quiere que lo cambien, al pastor de la primera iglesia. Pregúntenle cuántos años lleva ahí. Y ahora quiere ser el obispo del distrito. Ustedes se han juzgado a ustedes mismos. Y se están juzgando. Y se están juzgando. Y no se dan cuenta que se están encadenando. Ustedes se han echado encima una responsabilidad que yo no se las di. Se las dio al hombre. Pero ustedes no van a tener ningún provecho, dijo el Señor, si no se arrepienten. Miren al que habla. Miren la palabra que se hace carne. Pero también miren a aquel que se queda en silencio y nos está dejando actuar. Y quizás tú me digas, ¿estás loco? No, no estoy loco. Miren al que habla. Mira, Apocalipsis 1. Escucha.
Dice, en el capítulo 1, versículo 10 y el versículo 12. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y a quién miró? Miren al que habla. El que habla es el Hijo del Hombre. El 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por su pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Él tiene en su boca una espada de 2 filos. Miren al que habla, pero también miren al que guarda silencio. ¿Por qué? Porque cuando uno es obstinado, ¿como quién? Como el rey Saúl. Cuando vino de la derrota de Amalek, que vino con el ganado y que vino con el rey Amalek, y dijo, he hecho la voluntad de Jehová. Y dijo Samuel, ¿qué es ese balido que oigo? ¿Ah? Le echó la culpa al pueblo. Es que el pueblo perdonó lo mejor, sí, pero él perdonó a Agag. Y entonces el Señor le tiene que decir, ¿se complace Jehová en los holocaustos? ¿Se complace Jehová en los sacrificios? ¿O en obedecer sus mandamientos? ¿Hay alguien en casa? El obstinado, después que Samuel le dice que Dios ha rasgado su reino, que ya no va a ser rey, él dice, hónrame delante de todos. Ven por ese sacrificio conmigo para que vean que soy el rey. Como adivinación es la obstinación. Hoy, el 70% de los pastores está metido con la brujería y con la hechicería. Obstinados en crecer. Obstinados en bautizar. Obstinados en generar recursos. Sin entender la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Miren, aquel que mantiene el silencio. ¿Y por qué no te puede hablar?
¿Por qué Dios está en silencio? Conozcan a aquel que ha venido, aquel que se hizo hombre y murió por vosotros en la cruz del Calvario. Conozcan al que ha salido. Yo soy, dijo el Señor, yo soy el justo y por lo tanto juzgo. Con esto termino. Estaba escuchando un video que alguien subió a las redes sociales y hoy me lo mandaron, donde está el presidente de Israel. No es el presidente, pero el primer ministro de Israel. Y está Benjamín Netanyahu hablando acerca de, en la reunión que tuvieron, se encontró con el presidente de Turquía, creo. Y la mitad de la ciudad de Jerusalén corresponde a Israel y los otros a los turcos. No sé que los arqueólogos iban cavando por abajo en un túnel que había sido cerrado, que fue cerrado precisamente en el asedio de Jerusalén, cuando Roma entró y destruyó. Entonces cegaron el acueducto que lleva el agua al estanque de Siloé desde afuera de Jerusalén para abastecer de agua a Jerusalén. Y así que iban los arqueólogos excavando con su equipo, y de pronto uno paró y se dieron cuenta que el otro seguía trabajando. Y entonces le dijo el presidente, el Netanyahu le dijo al de Turquía, le dijo, ¿por qué no conectamos? ¿Por qué no abrimos por abajo? Y le dijo el turco, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que la ciudad estaba conectada, es que Israel es el dueño de Jerusalén. Y todos los turcos tendrían que ceder. Y entonces, ¿cuánto? Él dijo que no. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto es el precio? No hay precio. O sea, no hay trato. Y empieza a decirle a Netanyahu, lo que pasó es que ese siempre ha sido nuestro. Y le dice, mira, es tan nuestro que un día, para que vean el grado de menosprecio que tienen sobre Jesús. Dice, nuestra historia cuenta que un rabino vino de Galilea a sanar a los ciegos a este estanque. Ese es el concepto que tienen de Jesús. Un rabino nada más. El concepto que tenía Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué concepto tenemos nosotros de Jesús? Que lo hemos inclusive, lo hemos dejado como maestro. Si lo hemos dejado como maestro, entonces lo hemos dejado como Señor. Para ellos no les importa, a los judíos no les importa el sacrificio de Jesús. Y cuando yo tomo el control sobre la congregación, a mí no me importa el sacrificio de Jesús. Lo que importa es que yo soy el pastor. Y ahora todo el mundo dice, el pastor dijo, ¿sí? ¿Y cuándo? ¿Cuándo van a decir, Dios dijo? El Señor dijo en aquel día, ustedes hablan mi palabra. Lo que ustedes entienden, pero nunca dicen, el Señor dijo así. Hoy si alguien dice, el Señor dice así, se les acabó el teatro. Y viene la hora
en que el Señor va a levantar una generación que va a hablar así. El Señor dijo así. Que no van a salir corriendo a formar otras denominaciones porque no soportan que los traten mal. Son tan ungidos que salieron de la iglesia y ahora son apóstoles. Ahora se unieron con los demás. ¿Hay alguien en casa? Si Dios nos concede el lunes, vamos a entrar al capítulo 16, la parábola del mayordomo infiel. En el nombre de Jesús los bendecimos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Sí, por eso hablan ellos. No niegan y dicen Dios no habla, porque Dios no les puede hablar, porque ellos están obstinados. Así que nosotros tenemos que perdonarlos. Así que nosotros tenemos que orar por ellos. Amén. No se desanime. A Jesús nadie lo hizo desanimar. Al contrario, Dios tiene la victoria preparada para usted desde antes de la fundación del mundo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos.